Ok, en la clase de hoy, chicos, vamos a ver trigonometría. Antes de empezar con el tema en sí, vamos a hablar del teorema de Pitágoras y de lo que es un ángulo. Un ángulo lo podemos entender como la abertura que hay entre dos líneas rectas cuando se cruzan. Bueno, en realidad cuando se cruzan dos líneas rectas, forman cuatro ángulos, cuatro aberturas. Nosotros nos vamos a concentrar en este caso en particular cuando tenemos dos partes de línea recta. A esto se le llama rayo, de hecho. Cuando una línea recta parte de un punto, tenemos dos rayos que parten de un punto y vemos la abertura que se forma entre las dos. Bueno, en el caso de las líneas rectas que les decía que se cortan en cuatro partes, bueno, estas cuatro partes tienen en sí un nombre. Eh, bueno, siempre que tengamos este tipo de figura, vamos a tener una parte que es más pequeña que la otra. En este caso, esta de aquí es más pequeña, este es un ángulo agudo y esta que es más grande es un ángulo obtuso. En esta figura que estamos viendo, esta situación se está replicando aquí, si se fijan. Y esta réplica de la situación que estamos observando nos forma un ángulo agudo que es este de aquí y un ángulo obtuso que es este de acá. A estos ángulos que estamos observando, que estoy por marcar, es más, los voy a marcar de otro color. Este ángulo de aquí y este otro ángulo de acá se les llama opuestos por el vértice y tienen exactamente la misma medida. Igual, este ángulo, este de aquí, es opuesto por el vértice con este de acá y van a tener la misma medida también. Entonces, en realidad, estudiar los cuatro ángulos, pues se limita a estudiar solamente estos dos, pero de hecho, entre estos dos se complementan, así que pues es prácticamente todo se reduce a estudiar esta parte. ¿Por qué digo que se complementan? Bueno, porque entre los dos siempre van a dar, van a generar esta parte, es una línea recta. Bueno, no siempre pasa que cuando ustedes intersectan cuatro líneas, hay una parte que es menor y otra parte que es mayor. De hecho, hay una situación en la cual las cuatro partes que se forman son iguales. Y eso ocurre cuando las rectas son perpendiculares. Si tenemos dos rectas y los cuatro ángulos que se forman son exactamente iguales, nosotros decimos que esas rectas son perpendiculares y los ángulos que forman son ángulos rectos. Nain, buenas tardes. Hola maestra, ¿qué tal? Nada más para saludarte y para pedirte que vayas por los exámenes. ¿Cuándo Sí, puedes? claro. Ok, entonces continuamos. Les decía que en este caso, pues los cuatro son iguales. De todos modos, bastaría con estudiar simplemente esta sección para poder entender qué es lo que pasa con los cuatro ángulos que se forman. Entonces, en vez de pensar en un ángulo como esta situación completa que se forma aquí, nosotros nos limitamos a esta situación. Vemos un punto que es el vértice o el origen, y a través de ese punto nacen dos líneas, dos rayos. Y nosotros estamos interesados en conocer qué tan abierto o cerrado
están esas dos líneas. Porque no es lo mismo tener, digamos, esta situación a tener, por ejemplo, esta otra situación. Y bueno, también está la situación en la cual los ángulos son ángulos rectos. Entonces, para poder estudiar qué tan abiertos o cerrados están los ángulos, nosotros utilizamos como referencia al círculo. Voy a trazar aquí un círculo y en el círculo vamos a dividir a la circunferencia en 360 partes iguales. Como sabemos, hay una herramienta que se utiliza para hacer esta división en 360, más bien para graduar esta división o para poder visualizar la medición en 360 partes. Esta herramienta es el transportador. Y bueno, ahí podemos ver cómo a la circunferencia se le ha dividido los arcos se han dividido en 360 partes todas iguales y que se concentran a lo largo de la circunferencia. Digo, aquí no se las dibujo porque son muy pequeñas en realidad. Y bueno, lo que sí podemos ver es lo que pasa cuando dividimos a la circunferencia o cuando queremos visualizar la cuarta parte de la circunferencia. Si queremos visualizar la cuarta parte de la circunferencia, que es la medida que corresponde a un ángulo recto, vamos a concentrar la cuarta parte de los 360 grados que hay en toda la circunferencia. Y bueno, esa cuarta parte pues serían 90 grados. Entonces, un ángulo recto está compuesto por 90 grados hexadecimales. ¿Hasta aquí está todo claro, chicos? ¿Sí me siguen? ¿Sí están conmigo? Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, también tenemos otro sistema de medición y es a través de el radio. Cuando nosotros tenemos el radio replicado sobre la circunferencia, es decir, la medida de la circunferencia es igual a la medida del radio, esto genera una abertura igual. Y nosotros decimos que esta abertura es equivalente a un radián. Se llama radián, pues precisamente porque se genera con el radio. Y bueno, yo les decía que el círculo está compuesto por 360 grados. Entonces, ¿cuántos radianes hay en una circunferencia? Sería interesante hacernos ese planteamiento. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, tendríamos que ver, como sabemos que un radián se forma con un radio, si queremos formar otro tendríamos que tomar otro radio aquí sobre la circunferencia. Si queremos tomar otro más, tendríamos que tomar otro radio sobre la circunferencia y así sucesivamente, hasta formar todo el círculo. Entonces, lo que estaríamos viendo en realidad para saber cuántos radianes caben, tendríamos que ver cuál es el cociente entre el perímetro de la circunferencia y el radio. ¿Cómo calculamos el perímetro? Bueno, el perímetro es pi por el diámetro o lo que es equivalente a 2 pi por el radio. Eso es el perímetro. Y el radio, pues, al perímetro le dividimos en radio y cuando hacemos esta división, el resultado es 2 pi. Eso significa que en la circunferencia hay 2 pi radianes. Y de hecho, como que sí se ve, ¿no? O sea, 2 pi es más o menos 6. Bueno, un poquito más de 6.
y aquí se puede ver claramente cómo la mitad de la circunferencia son aproximadamente 3 radianes. Entonces toda la circunferencia debe tener 6 radianes visualmente. Si lo queremos saber exactamente cuánto es, pues sería 2 veces pi. Ok, hasta aquí está todo claro, chicos. Sí, profe. Profe, o sea que son como tal 6 radianes. ¿Qué es Bueno, 6 cómo debería? radianes, si los quisiéramos encimar, es más, te hago aquí el dibujo, mira. Aquí vamos a poner otro radián. Aquí ponemos otro radián más. Y voy a dibujar otro radián más en la circunferencia. Entonces queda algo así más o menos. O sea, sí serían los 6 radianes sobre la circunferencia y sobra un trozo. Digo, aquí no estoy usando medidas exactas, entonces no es precisamente de ese tamaño, pero más o menos, algo así. Entonces sobra un pedacito. De hecho, es más o menos como la tercera parte del radio lo que sobra aquí. Serían como 6.3 radianes más o menos. O lo que es lo mismo a 2pi. De hecho, un poquito más de 6.3 radianes. ¿Alguien me puede decir cuál sería el valor en decimal de 2pi radianes? Por favor. Bueno, lo que me contestan. Es 6.2831. Ah, ok, 6.2831. Sí, pues sería 3.14159 por 2. Y bueno, sí, más o menos como la tercera parte del radio es lo que sobra aquí. O sea, si ponemos esto que sobrante, le voy a llamar ese. Este sobrante cabría un poquito menos de la tercera, bueno, un poquito más de 3 veces sobre el radio. Y aquí sobraría un poquito. Más o menos es para que se den una idea de cómo están las proporciones. Y bueno, si en toda la circunferencia tenemos 2pi radianes, eso es en radianes. Y también tenemos en grados, sería 360 grados. Entonces, con estas dos equivalencias podemos pasar entre una forma de medir y la otra sin ningún problema. Porque, por ejemplo, si yo quisiera saber a cuánto equivale pi radianes, pues eso sería la mitad de los 360 grados, que serían 80. Y si yo quiero ver cuánto es, bueno, lo voy a plantear al revés. Si yo quiero saber cuántos son 90 grados, pues eso sería la mitad de lo de 180 o la cuarta parte de 360, que sería pi sobre 2 o pi medios. Entonces, con esto que les acabo de decir, ya saben a cuánto equivale en radianes un ángulo recto. Pues es a pi medios. Y un radián, por ejemplo, ¿a cuánto equivale un radián en grados? ¿180? No. A Porque 57.29. a ver, creo que cuando dijiste 180, sí tenías el razonamiento correcto. ¿Cómo llegaste a ese resultado? Porque está indicado ahí arriba. O sea, un pi radian es igual a 180. Bueno, es que aquí, bueno, pi radianes son 180, ¿no? Pero esto no es un radián. Pi radianes serían 3.14 radianes. Entonces al 180 lo tienes que dividir entre 3.14 y es justo lo que dijo tu compañero. ¿Me repites el número, por favor? 57.2957. 57.2957. Eso es a lo que equivale un radián en grados. Entonces, tu razonamiento estaba bien, solamente que en vez de decirme de un radián,
me estabas diciendo de pi radianes, es decir, de 3.14 radianes. Ok, ok. Ok. Sí, no eres el único que tuvo esa confusión, por eso quise preguntarte de nuevo. Como que muchos de sus compañeros pensaban que cuando yo hablaba de que en la circunferencia hay 2 pi radianes, entendían que eran 2 radianes, pero no, es que pi es 3.14, entonces en realidad en la circunferencia hay 6 radianes. Bueno, un poquito más de 6 radianes. Ok, muy bien. Y bueno, con esto ya podemos pasar de radianes a grados sin ningún problema. Regularmente en geometría se suelen utilizar más los grados hexadecimales, es lo más común que van a encontrar, mientras que en cálculo se suele utilizar más la notación de radianes. Pero bueno, no es necesariamente de esa forma, o sea, en cálculo también podrían utilizar grados hexadecimales, en geometría radianes no es algo que deba ser así, pero es lo más usual. También otra cosa que se suele utilizar frecuentemente es nombrar a los ángulos con letras griegas. Por ejemplo, alfa, beta, gamma, delta. Bueno, no me las sé todas, pero bueno, estas letras griegas son las que se suelen utilizar para representar a los ángulos. Por eso es que a medida que vayamos avanzando van a notar que yo voy a estar utilizando mucho las letras griegas. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Profe, Sí. para sacar el radian. Otra vez, ¿me repites tu pregunta, por favor? ¿Que cómo le hizo para sacar el radian? O sea, ¿por qué 180? Ah, mira, lo que pasa es que aquí tenemos esta equivalencia, ¿no? Tenemos que pi radianes es equivalente a 180 grados. Entonces, ¿cuánto es pi radianes? Pues es 3.14. Voy a simplificarlo así, 3.14 radianes es igual a 180 grados. Entonces, si 3.14 radianes es igual a 180 grados, un radian, pues va a estar conformado de 180 entre 3.14 grados. Y bueno, esta división pues te da el 57.2957 que habíamos mencionado antes. Esa es una manera. También, por ejemplo, otra forma en la que pudiste haberlo visto es, sabemos que en la circunferencia hay 2 pi radianes. Y en la circunferencia también hay 360 grados. Eso lo estuvimos comentando hace un momento. Entonces, para pasar de radianes a grados, tendríamos que hacer la división. Pero antes, 2 pi radianes es equivalente, en vez de manejarlo como 2 pi radianes, sabemos que 2 pi es lo mismo que 2 por 3.14, que te daría 6.28. 6.28 radianes es igual a 360 grados, lo que significa que un radian va a ser igual a 360 grados entre 6.28. Y bueno, de esta otra forma también se consigue el 57.2957. No sé si ya así está más claro. Sí, profe, gracias. Sí, por nada. Y bueno, entonces, ahora vamos a trabajar un poco más con
el teorema de Pitágoras. Ya que vimos que cómo se miden los grados, qué son, algunos grados y ángulos importantes, y también cómo transformar radianes a grados, ya que vimos eso, pues vamos a ver ahora lo que es el teorema de Pitágoras, porque esto lo vamos a utilizar mucho con trigonometría. Entonces, ¿alguien sabe qué es lo que establece el teorema de Pitágoras? Tiene que ver un poco con lo del triángulo rectángulo, ¿no? Exactamente, en triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo para empezar? Pues es un triángulo que tiene un ángulo recto. Y estos triángulos son muy frecuentes en nuestra vida cotidiana, pues debido a que pues casi todo lo que hacemos lo trazamos con ángulos rectos. Nuestros libros, nuestros aparatos electrónicos, nuestras casas, como que el ángulo recto es un ángulo que utilizamos con mucha frecuencia. Entonces, la aparición de triángulos rectángulos es bastante natural para nosotros. Entonces, un triángulo rectángulo va a tener un ángulo recto. ¿Cómo serían estos ángulos? ¿Serían agudos o serían obtusos? Agudos. Los ángulos serían agudos. ¿Qué significa agudo? Bueno, yo se los definí hace un rato como que nosotros a una línea recta la partimos en dos. Bueno, aquí se forman dos ángulos. El pequeño es el agudo y el grande es el obtuso. Pero bueno, sabemos que también cuando hacemos la división y los dos ángulos quedan del mismo tamaño, estos son ángulos rectos. Eso significa que si uno queda más grande que el otro, déjenme hacer el otro dibujo. Algo así. Si uno queda más grande que el otro, necesariamente este que es más grande va a ser más grande que 90 grados y el pequeño va a ser más pequeño que 90 grados. Entonces los ángulos agudos son los que son superiores a 90 grados y los obtusos los que son menores de 90 grados. Aquí podemos tener la certeza de que estos dos ángulos van a ser agudos debido a que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Pero como aquí solamente este tiene 90 grados, eso significa que este que le voy a llamar alfa más este que le voy a llamar beta, entre los dos van a sumar 90 grados. Y como entre los dos suman 90 grados, los dos son más pequeños de 90 necesariamente. De hecho, a esto se les llama ángulos complementarios, porque entre los dos suman 90 grados, es como si tuviéramos un ángulo recto y lo dividiéramos en dos partes. Esta parte es el alfa, esta parte es el beta, y entre los dos forman el ángulo recto. Estos son ángulos complementarios. Y también existen los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios serían cuando entre los dos ángulos suman 180 grados, la mitad de un círculo. Que es el caso que les estaba planteando al principio. Entre estos dos van a sumar 180 grados. De tal manera que si este es alfa, este otro va a ser 180 grados menos alfa. Y de hecho, si volvemos al caso que les planteaba al principio, donde tenemos dos líneas rectas y estas dos líneas rectas forman, con sus intersecciones, más bien con su intersección forman cuatro ángulos, pues tendríamos, déjenme lo trazo un poquito diferente, así. Tendríamos un ángulo agudo, que lo vamos a llamar alfa. Este otro sería 180 grados menos alfa, es decir, su ángulo suplementario. Este otro, como son opuestos por el vértice con el ángulo agudo, sería alfa. Y este otro ángulo sería 180 grados menos alfa. Es decir, conociendo alfa, conocemos los otros
3 ángulos. Por eso es que les decía que solamente estudiando un ángulo se podría conocer lo que ocurre con todos los demás. Bueno, ya terminando este paréntesis, tenemos que estos dos ángulos suman 90 grados, este ángulo alfa y este ángulo beta, y a eso se le llama ángulos complementarios y los dos van a ser agudos. Ok, bueno, entonces nosotros vamos a nombrar, es más, voy a dibujar mi triángulo rectángulo por conveniencia un poquito diferente, lo voy a dibujar así. Porque esta figura se nos va a repetir más adelante. $90 grados. Y el ángulo recto se opone a uno de los 3 lados. En este caso es este de aquí. Este es el ángulo opuesto al ángulo recto. Perdón, el lado opuesto al ángulo recto. Y a esto se le conoce como hipotenusa. Y la hipotenusa, en este caso yo la voy a denotar con la letra H. Bueno, los dos ángulos que forman, los dos lados que forman el ángulo recto, se les conoce como catetos. A este de aquí lo voy a denotar con la letra Y y a este otro con la letra X. Bueno, nosotros tenemos que el teorema de Pitágoras establece que x cuadrada más y cuadrada es igual a h cuadrada. Eso es lo que dice el teorema de Pitágoras. Entonces, si nosotros, vamos a ver un ejemplo. Si nosotros, por decir, conocemos solamente 2 de los lados, digamos que sabemos que este mide 3 y que la hipotenusa mide 5, con esta información podríamos encontrar el valor del tercero. ¿Cómo le podríamos hacer? Bueno, pues aquí, ¿perdón? Restándolo. Sí, haciendo una, ¿cómo se le llama esto? Un despeje de la letra X. Aquí tendríamos que x cuadrada, que es uno de los catetos, más el cuadrado del otro cateto, que es 3, sería igual a la medida de la hipotenusa al cuadrado, que es 5 al cuadrado. Bueno, pues esto tendríamos esta ecuación y al despejar x tendríamos que x es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Y bueno, 5 al cuadrado es 25, menos 3 al cuadrado es 9. Bueno, 3 al cuadrado que es 9, 25 menos 9 les da 16 y la raíz cuadrada de 16 es igual a 4. Así que este lado sería igual a 4. Bueno, ese es un ejemplo del teorema de Pitágoras. Bueno, ahora que ya sabemos que este lado vale 4, ahora podemos encontrar los valores de seno, coseno y tangente de alguno de sus ángulos. Digamos de este ángulo, al cual lo voy a denotar con la letra alfa. Pero antes, ¿cómo se calcula el seno, el coseno y la tangente de un ángulo? Bueno, lo vamos a visualizar en esta figura. Entonces, en general, si este ángulo es alfa, para encontrar el seno de alfa, nosotros tendríamos que utilizar el cateto opuesto, que está representado por la letra y dividirlo entre la hipotenusa. El coseno de alfa sería el cateto adyacente, que en este caso es x, y dividido entre la hipotenusa, y finalmente la tangente de el ángulo, que va a ser
el cateto opuesto entre el cateto adyacente, que va a ser X entre Y, en este caso. Si hacemos esto mismo en el triángulo de lados 4, 3 y 5, lo que vamos a obtener es lo siguiente. El seno de alfa, ¿a qué sería igual? Ustedes díganme. Sería 3/5. Sí, el cateto opuesto entre la hipotenusa, que en este caso es 3/5. El coseno de alfa, ¿cuánto sería? 4/5. 4/5. Y tangente de alfa, 3/4. 3/4. Muy bien. Y de esta manera nosotros podemos encontrar el seno, coseno y tangente. Hay otras medidas, otras funciones trigonométricas. Déjenme, se las escribo. Son el coseno, no, la secante. A ver, permítanme tantito, nada más borro esto. Y ya. Sería la cosecante, la secante y la cotangente. Pero estas se pueden encontrar a partir del seno, el coseno y la tangente. De hecho, aquí se las voy a poner del lado izquierdo. La cosecante es igual a 1 entre el seno. La secante sería igual a 1 entre el coseno. Y la cotangente sería igual a 1 entre la tangente. Entonces, conociendo el seno, el coseno y la tangente, ustedes pueden encontrar la cosecante, la secante y la cotangente. Y de hecho, también la tangente la pueden encontrar en términos del seno y el coseno. La tangente es... A ver, espérenme tantito. ¿Saben qué? Que aquí me equivoqué. Aquí se los puse mal. La tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces aquí lo tenemos mal. Sería Y entre X. Esa es la tangente. Entonces hace rato que vimos el ejemplo, la tangente estaba mal. La tangente no era... Bueno, creo que sí dijeron 3/4, ¿verdad? Sí, no, sí lo dijeron bien. Es el cateto opuesto que era 3 entre el cateto adyacente que es 4. Sí está bien. Solamente aquí lo puse mal. Es Y entre X. Bueno, entonces les decía, la tangente nosotros la podemos encontrar a partir del seno y el coseno. La tangente es, de hecho, el seno del ángulo entre el coseno del ángulo. Eso ahorita lo vamos a retomar y vamos a ver por qué la tangente es el seno del ángulo entre el coseno del ángulo. Pero antes, quisiera que viéramos los cálculos de el seno, el coseno y la cotangente, perdón, la secante, la cosecante y la cotangente en el triángulo que estamos visualizando aquí de lados 4, 3 y 5. Entonces, primero la cosecante. ¿A qué sería igual la cosecante? A 5/4. 5/4. ¿No sería 5/3? Sí, Sí, es 5/3, ¿no?
sí. El seno es cateto opuesto entre hipotenusa. La cosecante sería al revés. La hipotenusa entre el cateto opuesto. 5/3. La secante sería lo opuesto al coseno, que sería la hipotenusa entre el cateto adyacente, que en este caso sería 5/4. Y la cotangente sería el cateto adyacente entre el cateto opuesto. El cateto adyacente es 4 y el cateto opuesto es 3. Ok. ¿Todo claro hasta aquí, chicos? Profe, Sí. en la última de tangente, ¿por qué es 4/3? ¿Que no tendría que ser al revés? No, es que no es tangente, estamos calculando la cotangente. La Y, cotangente es la inversa de la tangente, que sería lo mismo que el cateto adyacente entre el cateto opuesto. ok. Ya. Por eso te da 4/3. En realidad es lo mismo que calcular el seno, el coseno y la tangente, pero les quedan invertidas las fracciones. Es la única diferencia. Ok, bueno, ya que vimos esto, cómo definir al seno, al coseno y a la tangente. Pero antes quisiera ver una cosa, antes de que lo borre. Quisiera que analizáramos un caso particular. Un caso muy especial, y ese caso es cuando la hipotenusa es igual a 1. Si la hipotenusa es igual a 1, ¿a qué es equivalente el seno, el coseno y la tangente? Pues sería igual a... 0.5, ¿no? A ver, ¿me repiten otra vez, por favor? 0.5, ¿Por qué 0.5? porque, bueno, la hipotenusa la forma la suma de los dos ángulos, entonces 0.5 más 0.5 es igual a 1. Bueno, tú te estás pensando en que los vas a dividir en partes iguales, ¿no? Algo así. Bueno, sí, también, sí. Pero no necesariamente que dividiéndolos en dos iguales se forma una hipotenusa del lado 1. De hecho, digamos que esta es tu hipotenusa. Entonces tú puedes formar muchos triángulos rectángulos con esa misma hipotenusa. Por ejemplo, uno podría ser el que me dijiste, donde los dos son iguales. Otro, es más, lo voy a dejar dibujado aquí. Los dos son iguales, ¿no? Pero otra posibilidad es que quede algo como esto, este de un tamaño y el otro mucho más grande. O al revés, el que está acá de este tamaño y el otro más grande. Te digo, hay muchas posibilidades, no tendría que ser necesariamente la mitad y la mitad. Ok, ¿alguien más iba a comentar algo? Bueno, si la hipotenusa es 1, esto de aquí vale 1. Esto de aquí vale 1 también. Entonces, ¿a qué sería igual el seno del ángulo? ¿A Y? Muy bien, excelente, es igual a Y. Y el coseno sería igual A X. a X. Y la tangente es así, queda igual como Y entre X. Eso sí se queda igual. Pero ahora vamos a visualizarlo de otra manera.
Entonces, si esto mide 1, el ángulo, tenemos el triángulo rectángulo, este de aquí es alfa, pues esto de aquí es y, ¿no? Eso es y. Pero como sabemos, y es equivalente al seno del ángulo. Y esto de aquí es x. Y como sabemos, eso es equivalente al coseno del ángulo. Entonces, si la hipotenusa vale 1, este lado va a ser igual al seno del ángulo y este otro cateto va a ser igual al coseno del ángulo. Eso significa que los catetos tienen la medida del seno y del coseno cuando la hipotenusa es 1. Y no solamente eso, ¿qué pasa si utilizo el teorema de Pitágoras en este triángulo? Pues voy a obtener que el seno al cuadrado del ángulo más el coseno al cuadrado del ángulo va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, pero la hipotenusa vale 1. Eso significa que el seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. Y a esto que están viendo en la pantalla se le llama identidad pitagórica. Se le llama identidad pitagórica porque es una identidad que relaciona al seno y al coseno y se deriva del teorema de Pitágoras. ¿Sí está claro? Bueno, vamos a borrarlo todo. Ahora les voy a hablar de lo que es el círculo unitario. Entonces voy a trazar el plano cartesiano. Y aquí en el plano cartesiano voy a dibujar un círculo. Más o menos algo así. Entonces, déjenme hacer un poco más grande la figura. Yo creo que así está bien. Entonces, ahora, aquí voy a visualizar a los ángulos. Por ejemplo, este ángulo es igual a alfa y bueno, puedo tener otra abertura del ángulo o otra abertura, digamos que sea este. En fin, puedo hacer varias cosas ahí. Lo que voy a hacer es que cuando yo trazo alfa, pues aquí se me forma el ángulo alfa y tiene un corte aquí sobre la circunferencia. Lo especial del círculo unitario, además de estar centrado en el origen del plano cartesiano, es que el radio mide 1. Y esto pues nos genera un triángulo rectángulo, lo voy a trazar aquí, un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es igual a 1, que es lo que justamente acabamos de ver. Esta hipotenusa vale 1. Entonces, si tengo un triángulo rectángulo donde la hipotenusa vale 1, pues yo ya sé cuánto mide este lado, ¿no? ¿A cuánto equivale este lado? A coseno del ángulo. Digo, a seno. Al seno del ángulo, muy bien. Entonces, esto de aquí es el seno del ángulo. Lo voy a poner en azul. Y lo que está en el eje Y, que voy a poner en morado, esto de acá, ¿a qué equivale?
coseno del ángulo. Al coseno del ángulo. Entonces, este es el seno y este de aquí es el coseno. Pero también, si se dan cuenta, voy a trasladar esta medida, la voy a trasladar aquí en el eje Y. Entonces, este punto tiene como coordenadas la parte azul y la parte morada. Es decir, tiene como coordenadas al coseno del ángulo y al seno del ángulo. Es decir, las coordenadas de este punto son coseno de alfa, seno de alfa. Y eso pasa para todos los puntos en la circunferencia. Siempre cualquier punto en la circunferencia, cuando formen el ángulo, eso les va a dar que las coordenadas son el coseno del ángulo y el seno del ángulo respectivamente. Bueno, ya que quedó eso claro, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a repetir, vamos a reflejar esta figura del otro lado. ¿A qué me refiero con reflejar? Pues que quede simétrica, ¿no? Entonces, de forma simétrica, como si fuera un espejo, yo lo que está pasando en el lado derecho lo pongo en el lado izquierdo. Algo así. Entonces vamos a olvidarnos por un momento de esto. Si eso no existe, ¿cuánto mide este ángulo? 180 menos alfa. Exactamente, 180 menos alfa es la medida de ese ángulo. Eso significa, bueno, volvamos a la figura original, significa que las coordenadas de este punto son coseno de 180 grados menos alfa y seno de 180 grados menos alfa. Esas son las coordenadas de ese punto. ¿Y las coordenadas de este punto cuáles son? Lo acabamos de ver. Coseno de alfa, seno de alfa. Exactamente. Ok. A lo que yo quiero llegar es que hay una igualdad entre las coordenadas de estos dos puntos. Y eso se debe a que una figura es la reflexión de la otra. Para empezar, esta medida de aquí, que la replicamos y quedamos que es exactamente la misma que está acá, es exactamente la misma que está acá también. Y esto equivale a la coordenada en el eje Y. Y también la coordenada en el eje X del primer punto. Esta longitud es la misma que la que está acá. Pero hay un ligero cambio. ¿Cuál es el cambio que vamos a observar? ¿En qué serían diferentes esta longitud y esta otra longitud? ¿Alguien sabe? Que serían negativas. Exactamente. De este lado son positivas y de este lado son negativas. Entonces, lo único que cambia la longitud de los morados es el signo, pero lo demás es exactamente lo mismo. Es más, miren, para que quede un poquito más claro, voy a poner los morados en morado y los azules en azul. Entonces esto iría en azul.
Y entonces aquí sería seno de 180 grados menos alfa. Y aquí sería, tendríamos el seno de alfa. Entonces, como los azules son iguales, yo tendría entonces que el seno de alfa es igual al seno de 180 grados menos alfa. También tendría que, como los morados son iguales pero cambian de signo, obtendría lo siguiente, que el coseno de alfa es igual a menos el coseno de 180 grados menos alfa. Y esto es muy importante porque los grados en los que estoy evaluando al seno y al coseno son suplementarios. Eso significa que si dos ángulos son suplementarios, sus senos son iguales y los cosenos son iguales, pero con diferente signo. Entonces, recapitulando, ya tenemos estas dos identidades trigonométricas. También vimos hace rato que si nosotros sumamos el coseno cuadrado de alfa más el seno cuadrado de alfa, esto va a ser igual a 1 y esta es la identidad pitagórica. Y también les había dicho que, por ejemplo, la tangente del ángulo la puedo ver como el seno del ángulo entre el coseno del ángulo. Entonces tenemos estas cuatro identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas son muy importantes porque nos ayudan a facilitar los cálculos cuando estamos utilizando trigonometría. Hay dos identidades más que de hecho les voy a dejar de tarea que estas son muy importantes, las van a investigar, y es la de cómo calcular el seno de la suma de dos ángulos y el coseno de la suma de dos ángulos. De hecho, esto está en las notas de la clase, ahí lo pueden investigar, pueden ver cuál es la identidad trigonométrica. Les dejo esto de tarea para obligarlos a pensar y hacer trabajo por su cuenta. Van a ver que no es muy complicado. La fórmula sí está un poquito más extensa que esta, no está tan corta, pero no es difícil de entender. Entonces, en resumen, lo que vimos hoy fue la medida de, bueno, el concepto y la forma de medir un ángulo. Vimos algunos tipos de ángulos, de hecho vimos lo que son los ángulos complementarios y suplementarios, también vimos el ángulo recto, obtusos y agudos. Vimos también el teorema de Pitágoras y cómo en un triángulo rectángulo podemos encontrar el seno, el coseno y la tangente, así como las otras funciones trigonométricas que son la cotangente, la secante y la cosecante. También hablamos sobre el círculo unitario y vimos la demostración de estas identidades trigonométricas. Si se fijan, estas tres en particular se derivan del hecho de estudiar lo que pasa con un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es igual a 1. De ahí fue de donde obtuvimos esto. Se nos queda de tarea entonces ver la identidad trigonométrica para hacer el cálculo del seno y la identidad trigonométrica para hacer el cálculo del coseno de la suma de dos ángulos. Y bueno, con esto terminamos, chicos. No sé si tengan una duda antes de que terminemos. Profe,